Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video voy a dar toda la información y los detalles en relación a un juvenil que de a poco empieza a aparecer en el radar de Martín de Michelis. Estamos hablando de Thiago Serrago, mediocampista, que puede desempeñarse tanto como interno como también un poco más adelantado detrás de los dos delanteros y que viene disputando unos muy buenos minutos en la reserva. Es cierto que no es titular, pero cada vez que le toca estar dentro del terreno de juego, el tiempo que Marcelo Escudero, DT de la tercera categoría, tiene en mente para él, siempre responde. De hecho, fue el autor de un gol agónico frente a Atlético Tucumán hace un par de jornadas cuando River derrotó 2-1 al Decano sobre la hora en el River Camp. Tiene ya contrato profesional, esto es clave para que la dirigencia no tenga que a las apuradas hacerle firmar un vínculo, y con una cláusula de rescisión muy pero muy importante. Está blindado, como se suele decir cuando un futbolista tiene una cláusula muy alta, por lo que en el transcurso de este 2023 lo que se espera es que pueda tener más continuidad en la reserva y cada vez está siendo seguido más de cerca por Martín de Michelis, que de cara a los siguientes años lo tiene en mente como para que haga su gran debut en la primera división del Millonario. ¡Empecemos! Martín de Michelis va a observar cada vez que puede los partidos que la reserva juega en condición de local. En caso de que el primer DT del equipo de River no pueda hacerlo, siempre alguno de sus dos colaboradores más cercanos, estamos hablando de Javier Pinola o de Germán Lux, están presentes para ver a los juveniles, porque estos tienen que saber que están seguidos muy de cerca por el cuerpo técnico de la máxima categoría. El hecho de que el actual entrenador del Millonario haya sido en su momento DT de las divisiones inferiores del Bayern de Múnich de Alemania hace que los chicos tengan más presente la noción de que con el actual director técnico puedan tener muchas posibilidades de debutar en primera. No porque con Marcelo Gallardo no se pudiera, pero el hecho de que el actual entrenador haya trabajado con los juveniles hacen entender a los chicos que las posibilidades son más cercanas de lo que algunos creen. De por sí, si bien es cierto que hoy por hoy el plantel de River no está compuesto por muchos futbolistas formados en las divisiones inferiores del club, la realidad es que el entrenador, cada vez que tiene la chance de hacer que algún chico sume minutos, va a hacerlo sin ningún tipo de inconveniente. También es verdad que en los últimos compromisos esto fue bastante complicado, teniendo en cuenta que los últimos partidos de River fueron de una exigencia mayor. Por eso mismo, De Michelis siempre apostó al característico 11 titular. Pero hablando más puntualmente del jugador del cual vamos a hablar en este video, de Thiago Serrago, es una de las principales, quizás no figuras de la reserva, porque sinceramente no es titular, pero si analizamos el tiempo que estuvo dentro del campo de juego, que es poco más de 300 minutos en las primeras 15 jornadas del torneo de proyección, ha marcado 3 goles, ha dado 2 asistencias y ha sido muy partícipe dentro del terreno de juego de lo que le ha pedido Escudero, el DT de la tercera categoría. Está claro que por sus condiciones va a tener un futuro en River bastante satisfactorio. De hecho, muchos lo comparan con sus características con Nacho Fernández, un futbolista que, si bien es cierto se mueve en el centro del terreno de juego, puede también desempeñarse un poco más hacia adelante o un poco más hacia atrás dependiendo de las características del partido. Es decir, ayuda tanto a la recuperación y a la presión para que la pelota vuelva rápido a los pies de los futbolistas del más grande, como también a la distribución del balón. Y también hay que tener en cuenta que es muy bueno de cara al arco rival. Es un futbolista con unas virtudes muy positivas para ser mediocampista del más grande. Tiene todas esas características que requieren para que un volante pueda vestir el manto sagrado en la primera división. Después está claro que existe el periodo de adaptación lógico y no sabemos hoy por hoy cómo está la escala de futbolistas en la mitad de la cancha que De Michelis tiene para hacer debutar. ¿Qué quiero decir con esto? No sabemos si Thiago Serrago es el primer mediocampista que va a hacer debutar el DT en el transcurso de este 2023. Obviamente todo parecería indicar que Claudio el Diabito Echeverri tiene todos los números puestos para ser el primero en sumar minutos porque ya se está entrenando con la primera. En el caso de Thiago Serrago sigue siendo muy determinante en la reserva más allá de ser un jugador de recambio. La realidad es que Escudero lo tiene en una consideración verdaderamente muy alta y lo más seguro es que en lo que queda de este 2023 pueda ser más titular que suplente. En los últimos partidos sí ha estado
jugando cada vez más desde el arranque y Martín de Michelis por eso lo ha observado cada vez más de cerca. Mientras más minutos pueda sumar en la reserva, más tiempo Martín de Michelis lo va a observar, como para que en algún momento durante el transcurso de este 2023 o quizás en el primer semestre del 2024 pueda hacer su gran debut en la primera división de River. Hablando ahora un poco más de los datos específicos del jugador y también de sus inicios en el más grande, nació el 5 de febrero del 2004, es decir, tiene 19 años recién cumplidos. Es un jugador que ha jugado en la reserva en el último tiempo, mide 1,75 m, es diestro y pesa 65 kilos. Sus inicios en el fútbol lo vieron en Geva, en Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, el club social y deportivo de su barrio. Comenzó a jugar al fútbol a los 4 hasta que arrancó en las inferiores de River. En un principio jugaba de delantero, sobre todo en un torneo interno contra equipos del club, hasta que a los 6 empezó en la escuelita del Millonario y a los 7 le dijeron que vaya a probarse a los preinfantiles, donde quedó, por suerte para él, realizando pocos entrenamientos porque todos veían las condiciones que tenía dentro del terreno de juego, más allá de ser todavía muy chico. Los entrenadores le dijeron que tenía nivel para probarse. Fue y él mismo contó en una entrevista que dio en la página oficial del club que estaba el hijo de El Beto Alonso como entrenador. Hizo 2 goles en su primera práctica y luego de unos entrenamientos ya le dieron la ropa y le dijeron que había quedado. En ese momento, como sucede con todos los juveniles que finalmente logran quedar en las infantiles del club, tuvo una alegría inmensa y es una cosa que jamás se va a olvidar. Rápidamente se empezó a llevar bien sus compañeros y ahí arrancó su camino por todas las categorías menores. Tuvo muchos años de sacrificio, tuvo que dejar cosas de lado, pero finalmente alcanzó llegar a la reserva el año pasado. En cuanto a sus características, es un futbolista con un muy buen cambio de ritmo, tiene dinámica, velocidad, también desborde para tirar centros, más allá de que normalmente su juego es más que nada centralizado. También puede desempeñarse como un 8 clásico o como un volante por izquierda, claro, a pierna cambiada. A veces le cuesta un poco tener ese ida y vuelta porque físicamente hay que prepararse de una manera muy especial, y normalmente en la reserva de River esos ida y vuelta suelen tenerlo más que nada los laterales, porque como el equipo es muy ofensivo, tanto el que juega como marcador de punto diestro o como el que juega como marcador de punta zurdo suelen subir normalmente hasta las posiciones de extremo. Algo que ha mejorado en este último tiempo tiene que ver con el ritmo y la intensidad que hay durante un partido. Normalmente en las anteriores divisiones inferiores del más grande a lo mejor no le hacía falta estar al 100% físicamente porque podía llegar a descansar o tomar aire en ciertos momentos del cotejo porque la exigencia no era máxima. Sin embargo, ahora ya en la reserva, el paso previo a llegar a la primera división, tiene que estar los 90 minutos concentrado, los 90 minutos presionando para recuperar la pelota, y en el momento en el cual tiene el balón tiene que saber distribuirlo de la mejor manera posible como para no tener que correr detrás de la pelota la mayoría del tiempo que dure el partido. Está claro que con 19 años le va a costar ganarse definitivamente su lugar como titular en la reserva, pero es algo que ha mejorado con el correr del tiempo y por eso mismo hoy por hoy es un futbolista fundamental para Marcelo Escudero. También hay que tener en cuenta, como dije, que mientras más minutos juegue en la reserva, más posibilidades de Michelis va a tener de observarlo detenidamente. La realidad también es que hoy por hoy en el plantel profesional del equipo de Núñez hay muchos mediocampistas que se desempeñan más o menos en el mismo lugar que él. Rodrigo Aliendro, Nacho Fernández, Agustín Palavecino, Santiago Simón, el mismo Franco Alfonso, que si bien juega un par de metros más adelante también puede desenvolverse en la mitad de la cancha. Son todos jugadores que juegan en el centro del campo de juego y que obviamente podrían ser una competencia bastante complicada para que Serragu pudiera ganarse su lugar en la primera división. Tiene que ir lento, eso es seguro, pero también tiene que saber aprovechar las oportunidades al máximo. Y refiriéndonos ahora a su tema contractual, la dirigencia tomó una decisión muy importante hace aproximadamente un año, cuando todavía no había debutado en la reserva, que fue la de hacerle firmar su primer contrato como profesional. Es un futbolista con una de las cláusulas de rescisión más importantes que hoy por hoy tiene el plantel, no solamente de la primera división de River, sino también el de la reserva, porque tiene un valor de 20 millones de euros que aumenta a 25 millones de la moneda europea a falta de 10 días para el cierre del mercado de pases acá en Argentina. Es decir, si algún equipo del fútbol europeo quiere contar con él, deberá poner esa cifra. Está claro que para River ningún juvenil menor de 20 años es negociable. Si alguno quiere llegar a irse,
o no tiene que tener contrato y de esa manera podría partir del club sin ningún inconveniente, o en definitiva tiene que poner el valor de la cláusula de rescisión para que los dirigentes del Millonario no tengan opinión en base a una posible negociación, y así es el propio jugador quien tendría que definir su propio futuro. Sin embargo, un punto en el cual la dirigencia de River no debe dormirse es que cuando firmó su contrato lo hizo hasta finales del 2023, es decir, hasta el 31 de diciembre de este año, por lo que se espera que en el transcurso de lo que resta de esta temporada renueve en definitiva su vínculo, porque de ninguna manera un futbolista con esa cláusula de rescisión puede irse libre con el pase en su poder, además teniendo en cuenta el valor que tiene Martín de Michelis en las distintas joyas de las divisiones inferiores del club. Seguramente su representante junto con los miembros de la comisión directiva que renegocien el contrato van a llegar a un acuerdo sin ningún tipo de inconveniente, pero aún así es algo que hay que tener en cuenta de cara a los próximos meses. Sabemos lo que ha sucedido con otros futbolistas que no han renovado sus respectivos vínculos 6 meses antes de que terminen sus contratos. Algunos de ellos han quedado colgados, no han participado ni de los partidos de divisiones inferiores ni tampoco de la primera categoría, y por eso se espera que durante este mes de mayo o a más tardar en el mes de junio pueda renovar su contrato. Cuando estoy grabando este video todavía no ha prolongado su vínculo, a lo mejor cuando lo están viendo está la noticia de que ya ha renovado su contrato y entonces estará absolutamente todo bien, porque lo más seguro es que cuando le toque extender su estadía en River lo haga hasta finales del 2025, es decir, por 2 temporadas más, y ojalá que ya con su debut en primera división hecho con bastante antelación. También hay que tener en cuenta que muchos juveniles se encuentran en su mejor nivel, no específicamente dentro de River. Ha pasado con bastantes jugadores, como son los casos de Héctor David Martínez, de Enzo Fernández o mismo de Lucas Beltrán, que hoy forma parte del plantel conducido por Martín de Michelis, que han tenido que irse a préstamo un año a otros equipos, en el caso de los dos primeros mencionados a Defensa y Justicia y en el caso de Beltrán a Colón de Santa Fe, para por fin tener un recorrido lo suficientemente bueno como para así poder tener competitividad en primera división. En el caso de Cerrago, como recién tiene 19 años cumplidos, la realidad es que no es algo que se esté apresurando por el momento. Lo más seguro es que durante todo este 2023, con la renovación de contrato incluida, juegue en la reserva de River y de cara al 2024 se empiecen a tomar decisiones un poco más concretas en relación no solamente al futuro de este futbolista, sino también al del resto de los jugadores de la reserva, que muchos tienen que empezar a definir su futuro, es decir, si van a continuar jugando en River o si les conviene irse cedidos por una temporada a algún otro equipo. Para cerrar y hacer un breve resumen de quién es Thiago Cerrago, es un mediocampista juvenil que hoy forma parte del plantel de la reserva, que no es titular indiscutido, pero que sí está sumando sus primeros pasos. Un jugador con 19 años no tiene por qué ser indiscutiblemente titular en la reserva, pero sí tiene que ir empezando a sumar minutos. Y lo bueno es que la gente también lo va conociendo de a poco, y debido a que se transmiten los partidos de la tercera división, a diferencia de lo que sucede con el resto de las categorías menores, ya los hinchas pueden ir observando cuáles son las virtudes de un futbolista que tiene un futuro verdaderamente bárbaro. Ha convertido goles, esto es también muy importante porque se va destacando de a poco, y Martín de Michelis sabe que de cara al futuro quiere que haya jugadores de River de las divisiones inferiores formando parte del plantel profesional. No es algo sencillo porque no muchos llegan, pero en definitiva las cualidades y virtudes que tiene Thiago Cerrago pueden permitirle tener ese honor, a diferencia del resto de sus compañeros, que algunos son iguales, mejores que él, o en definitiva hay algunos que lamentablemente van a terminar quedando en el camino. En el caso de Cerrago, se espera la renovación de su contrato para que pueda tener mayor continuidad en el mundo millonario. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.